Esto es la comunicación al segundo Congreso Internacional Sanmartiniano realizado en Buenos Aires en agosto del 2000. El origen de San Martín y su proyecto americano. Hugo Chumbita, doctor en Derecho, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. San Martín, hijo de una india guaraní. San Martín mestizo. San Martín criollo, americano. En esta ponencia que presentó Hugo está su trabajo, pero allí en el Congreso no pudo presentarlo convenientemente. Por ejemplo, no se admitió a la prensa en la exposición de su trabajo y no se sabe cómo figurará entre las actas del Congreso. Aquí está él, en el seno de ese Congreso, protestando por lo que le ocurría, al comienzo del programa. A mí me hubiera gustado que ustedes pudieran filmar y acompañarme en la discusión de la ponencia, justamente, la exposición que tengo que hacer defendiendo mi tesis, el trabajo que he presentado y los comentarios y objeciones o discusiones que surgen a partir del trabajo. Pero, bueno, parece que el reglamento, ¿no es cierto?, que se ha establecido lo veda. Creo yo que, bueno, de todos modos, aunque me molesta mucho, bueno, voy a aceptar, digamos, esta reglamentación y voy a defender lo que tengo que decir. Hablábamos de los obstáculos para exponer tu investigación y para darla a conocer. ¿Pensás que puede ser una jugada o algo para impedir que se logre conocer tu investigación? Y bueno, yo creo que esto, viste, es una forma de censurar al que trascienda al público, ¿no es cierto?, a los espectadores de un programa como el de ustedes o al de cualquier medio periodístico, una discusión que yo entiendo justamente que debe ser abierta y por eso vine a este congreso y por eso voy a todos lados donde me invitan, porque creo que debemos ampliar la discusión y que esto debe conocerlo todo el mundo. Se me ocurre que hay una intención de acallar o de ocultar cosas que no conforman o que disgustan a alguna gente. Ahora vamos a ver y escuchar a Hugo Chumbita contando cómo comenzó su investigación y el haber logrado descubrir el origen de San Martín. Conversando con otros historiadores amigos, surgió el rumor, la versión de que en la banda oriental del Uruguay, ¿no es cierto?, circulaba esta especie de que San Martín tenía una madre guaraní. Y yo ¿Fue la primera noticia que tuviste de eso? Sí, fue la primera vez que yo oía eso, pero no me sorprendió, ¿no es cierto?, que existiera una contradicción entre la tradición oral y los registros oficiales y los documentos, ¿no es cierto?, de la historia, de los manuales, versión estatal, digamos, y la versión popular. Entonces lo tomé en cuenta y me fueron apareciendo otras evidencias. Fui encontrando en otros textos indicios que me confirmaban que San Martín era mestizo. Por supuesto que no existían registros ciertos sobre su nacimiento y que todo lo que se relacionaba con su origen en Yapeyú, ¿no es cierto?, aparecía como dudoso, como oscuro, como que había polémicas entre los historiadores sobre la fecha del nacimiento, sobre el orden de los hijos, ¿no es cierto?, si San Martín era el cuarto o era el quinto hijo, si había nacido en el 77 o en el 78 o en el 79, y después leí, por ejemplo, esto del Parlamento con los pehuenches en la cordillera, donde él le dice, yo también soy indio, ¿no?, a un grupo de pehuenches a un se grupo, incorporan al ejército. a un grupo de caciques que él reúne para pedirles permiso para cruzar la cordillera de los Andes. Que ¿no es colaboran cierto?, con él, digamos. Claro, y les pide permiso y colaboración ya que él va a atravesar los Andes para enfrentar a los godos, que son los que le robaron la tierra a sus antepasados. Esto, ¿no es cierto?, tan fuerte, le dice San Martín a los pehuenches. En una historia que Mitre la cuenta muy mal, en el sentido de que lo presenta como una maniobra de San Martín, sabiendo que los indios taimados lo van a traicionar, ¿no es cierto?, cosa que es, no es la
historia completa, ¿no? San Martín sabe que entre los caciques hay 2 o 3 disidentes que tienen relación con los realistas, pero él realmente, ¿no es cierto?, reclama de ellos el apoyo, y él les dice, ¿no es cierto?, yo también soy indio. Bueno, esto es muy llamativo, porque una cosa así no se dice casualmente. Si bien es una metáfora, ¿no es cierto?, porque él era medio indio, pero era un indicio muy importante. Vamos a seguir escuchando a Hugo Chumbita, quien menciona aquí un libro de doña Joaquina Alvear, una descendiente de Diego de Alvear y, según esto que se está investigando, parienta de San Martín, ya que San Martín sería hijo de Diego de Alvear. Y aquí también se refiere a quién figura siempre como su niñera, pero que sería su verdadera madre. Las memorias manuscritas de doña Joaquina de Alvear, hija de Carlos de Alvear y nieta de Diego de Alvear, que dice: San Martín era hijo natural de mi abuelo, habido con una indígena correntina. Por otro lado tenemos la tradición en ambos lados del río Uruguay, en la provincia de Corrientes también, que habla de la madre guaraní del Libertador, ¿no es cierto? Y aquí es donde aparece el nombre de Rosa Guarú. Rosa Guarú ha sido considerada tradicionalmente la niñera del Libertador. Este es lo que acepta la versión oficial. Trabajaba para el matrimonio San Porque Martín, digamos. lo crió al niño en los primeros 2 o 3 años, mientras la familia estuvo en Yapeyú, le dio el pecho, lo cuidó, ¿no es cierto? Y la tradición de los viejos pobladores afirma que además era la verdadera madre. Esto, ¿no es cierto?, es conocido, muy conocido en Corrientes. Bueno, todo el mundo conoce la imagen de Rosa Guarú cuidando o amamantando al niño. Lo que no se dice o no se podía decir hasta ahora es lo que los yapeyuanos saben muy bien, y me lo dijeron cuando yo estuve allá buscando las fuentes directas, de que además era la madre. La familia San Martín, cuando se fue, le prometió volver a buscarla, y ella se quedó toda la vida esperando que volvieran a buscarla. Y los San Martín nunca volvieron. Pero volvió José Francisco. Y la incógnita que falta despejar es si San Martín volvió a Yapeyú y volvió a verse con ella. Hay versiones que afirman que él le entregó una joya, un trofeo de recuerdo que ella guardó hasta el último día de su vida. Y vivió nada menos que 112 años, según los pobladores, ¿no es cierto? Qué historia apasionante, ¿no, Hugo? Es tremendo y conmovedor, porque cuando uno lo escucha contar a la gente del lugar, ellos hablan de esta historia como si hubiera ocurrido ayer. Hablan con un enorme cariño de Rosa Guarú como la heroína de Yapeyú. Hemos entrevistado no solo a Hugo Chumbita en Buenos Aires, sino a un experto genealogista, el señor Herrera Vegas, muy reconocido en este ambiente de la genealogía. Él es el que tiene el libro de doña Joaquina Alvear. Aquí está, el libro que es una de las pruebas documentales más importantes para el descubrimiento del origen indio del Libertador de América. Con Hugo, vamos a decir que lo llamé a raíz de la aparición de la novela de José Ignacio García Hamilton, que había lanzado esta nueva teoría sobre la posible filiación nueva de San Martín. Hugo me trajo un trabajo que ya escrito con bastante antelación, antes de conocer el documento, en donde él estaba convencido de la autenticidad y de la buena fe de esta señora, Joaquina Alvear de Arrotea, respecto de esta afiliación. Nos pusimos a conversar, compartimos convicciones respecto de la, vamos a decir, cualidad mestiza de los americanos, y de esa manera, en ese ir y venir de convicciones profundas en lo que hace a la genealogía de América,
coincidimos en muchas cosas con Hugo que nos llevaron a decidir la publicación del libro de Joaquina, sacarla de lo documental para transformarla en un libro de consulta para los investigadores futuros. ¿Encuentra muchas trabas para poder realizar esta investigación, para presentarla? El tema es el siguiente, es decir, dentro del ambiente sanmartiniano hay una creencia o convicción de que la cualidad de hijo natural y de mestizo de San Martín lo menoscaba y lo degrada. Y nosotros con Hugo estamos convencidos de que estamos aportando a la biografía de San Martín una cualidad que es su condición de americano. Es decir, partimos de la base que de esta manera comprendemos más al prócer y se comprenden, vamos a decir, actuaciones posteriores por su condición de americano, ¿no? Y de mestizo que le da esa nueva visión del prócer a los argentinos. ¿Y cómo podría explicar usted este constante ataque que recibe, por ejemplo, García Hamilton en Rosario, Mendoza, lo del Congreso sanmartiniano, no dejar presentar su tesis, con la de Chumbita, no dejarlos hablar al respecto prácticamente? ¿Cómo es que se puede explicar esta censura, podría decirse de alguna manera? Yo creo que dentro del ambiente historiográfico argentino hay lo que podríamos llegar a denominar los dueños de San Martín, que consideran que cualquier persona que aporte una cosa nueva a la biografía del gran capitán, hay que mirarlo con ojos críticos. Y entonces van a hacer lo imposible por evitar que informaciones de esta naturaleza lleguen a la gente común. Ya yendo al libro que usted tiene en su poder, ¿hace cuántos años que tiene el libro? 42 años que este libro está en mi poder. Es un libro escrito en 1875-76. Esta señora vivía en Rosario. Yo diría de que es de las primeras sanmartinianas. Es una persona que no solamente escribe cuadros vivos sobre la gente con la cual ella convivió o conoció a lo largo de su existencia, sino que va pegando editoriales y artículos sobre la epopeya sanmartiniana, crónicas de la batalla de Maipú, crónicas de la batalla de Chacabuco, que denotan y muestran una gran vocación sanmartiniana por parte de esta señora que se consideraba su sobrina. Muchas gracias y ahora vemos el libro juntos. Todo lo que sea referido a San Martín, acá tienen por ejemplo una hoja del diario La Capital del miércoles 16 de octubre de 1878, fíjense en qué buenas condiciones está, ¿no? Con noticias de Chile, noticias del exterior, revista de Barcelona, Garibaldi y los genoveses, es decir, realmente interesante en lo que hace a los documentos que hay dentro del libro. Ahora vamos a ir a los documentos que hacen mención a el padre de la patria. El primero, es decir, ella va escribiendo, como ustedes ven, lo que llama cuadros vivos. En este caso es el general Guido, en donde hace notas biográficas sobre el general Guido, Camila O'Gorman, que era su gran amiga, acá lo tienen a Lavalle, cuadro vivo de Lavalle. Acá, continuación del baile de la señora María Sánchez de Thompson, Mariquita. Acá hay un cuadro vivo de Camila O'Gorman nuevamente. Y vamos llegando a un documento realmente importante, que es el cuadro vivo de San Martín. ¿Qué significa el cuadro vivo de San Martín como documento? Esto es la prueba de que ella lo conoció a su tío. Ella es Joaquín Alvear de Arrotea. Ella se casa con un señor Agustín Arrotea en Buenos Aires en marzo de 1848 y viaja a Europa. Así que encuentra
a un San Martín ya viejito, muy deteriorado en su salud, y entonces dice lo siguiente: cuadro vivo San Martín. Cuando en Europa por primera y última vez vi y conocí al general San Martín, la primera impresión fue dolorosa. Era toda una fortaleza que se deshacía. Eran Chacabuco y Maipú que se marchaban a mejor vida, dejando su nombre grabado en el templo de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en la grande victoria alcanzada por su famoso escuadrón de granaderos a caballo. Y examinándolo bien, encontré todo grande en él. Grande su cabeza, grande su nariz, grande su figura, y todo me pareció tan grande en él, cual era grande el nombre que dejaba escrito en una página de oro en el libro de nuestra historia. Y ya no vi más en él que una gloria de su patria que se desvanecía para no morir jamás. Este fue el general José de San Martín, natural de Corrientes. Su cuna fue el pueblo de Misiones, hijo natural también del capitán de fragata y general español, señor don Diego de Alvear Ponce de León, mi abuelo. Firmado, Joaquín Alvear de Arrotea, Rosario de Santa Fe, 23 de enero de 1877. Acá está lo importante. Soy sobrina carnal, por ser hijo natural de mi abuelo, el señor don Diego de Alvear Ponce de León, habido en una indígena correntina, el general José de San Martín, que tan brillantemente descollara cuando solo coronel, y dejando su nombre grabado en el templo de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, en el grande victoria alcanzada con su famoso escuadrón de granaderos a caballo, y que más tarde selló la libertad hispanoamericana de todo un continente en Chacabuco y Maipú. Y estamos adentrándonos en el pensamiento de Joaquín Alvear de Arrotea, quien quería por todos los medios exaltar la figura de San Martín sin menoscabarlo, y siendo como era hija del vencedor de Ituzaingó y nieta de... también se sentía orgullosa de ser sobrina de San Martín, por su condición de medio hermano de su padre. Aquí vamos a ver una comparación de retratos de la familia Alvear con un retrato de San Martín, y luego algunas páginas del libro. Un conjunto de 3 imágenes. Don Diego de Alvear y Ponce de León, español. Este sería don José de San Martín, y este don Carlos María de Alvear. Es interesante ver un notable parecido. Estamos frente a la imagen de un San Martín ya anciano, comparándola con un Carlos María de Alvear joven, e incluso en ese caso sigue siendo el parecido asombroso. Los dos hermanos, San Martín y Alvear, y tantos otros héroes más largo de numerar, fueron los primeros, los campeones príncipes. Este es el libro de Joaquín. En lo que se refiere a nuestra visión, la visión de Hugo Chumbita y de Diego Herrera Vegas, lo importante de esto, lo que trasciende, es el agregado a San Martín de su condición de mestizo, de su condición de americano. Además de esa documentación, para probar esta tesis sobre el origen indio de San Martín, Hugo Chumbita ha solicitado en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación, que se realice un ADN, un estudio genético a los restos del general San Martín. Esto ha causado un impacto muy importante. Aquí está Hugo Chumbita y lo que algunos han llamado el ADN de la historia. Al Senado le planteamos que la forma de zanjar las últimas dudas que existieran al respecto es realizar el ADN de San Martín y de los restos de su familia. Esta sería la prueba concluyente, pensamos, que además incorporaría a la ciencia histórica un auxiliar muy valioso, que es la tecnología, ¿no es cierto?, de investigación genética, que por otra parte está perfectamente disponible y se aplica todos los días a personas vivas y muertas en nuestro país, y que es de ninguna manera, ¿no es cierto?, puede ser visto, pensamos,
como un sacrilegio, ¿no es cierto? Y otras tonterías que se han dicho por ahí. Los tradicionalistas, digamos, lo han visto como una cosa irrespetuosa, me imagino, ¿no? Claro, sino que es los lo dueños, más los natural. que se consideran los dueños de la historia, digamos, ¿no? Lo que pasa es que los que se consideran dueños de San Martín y los que no quieren que se toque la versión oficial de la historia, y los que no quieren revisar esto, acuden a cualquier argumento para justificar que no se investigue, ¿no es cierto? Lo que están haciendo es tratar de acallar, ¿no es cierto?, o de impedir la búsqueda de la verdad, pero que además ya es imparable, porque creo que esto ya lo sabe todo el país y lo vamos a poder esclarecer a fondo. ¿Vos crees que autorizarían a hacer un ADN de los restos? Bueno, eso requeriría una medida legislativa, porque como que San Martín es parte del patrimonio de la patria, todas sus pertenencias, incluso sus restos, todos fueron donados por la familia al Estado argentino. Bueno, hicieron un ADN de Napoleón Bonaparte. Claro, se ha planteado con relación a Napoleón Bonaparte, con relación a Jefferson, ¿no es cierto?, uno de los padres de la patria en Estados Unidos, con relación a... Y no ha sido considerado un sacrilegio en aquellos lugares. Nadie lo ha considerado una profanación ni una cosa... ¿Vos confiás en que puede llegarse a documentar irrefutablemente la verdad? Yo quisiera que lleguemos a hacerlo, ¿no es cierto?, porque pienso que no solo que contribuiría a despejar entonces cualquier duda, sino que además sería un paso adelante, ¿no es cierto?, de la investigación histórica para el progreso, digamos, del conocimiento científico en general. Porque la historia, ¿no es cierto?, esto es lo que se olvidan algunos, ¿no es cierto?, es también una ciencia, ¿no? Pero parece que para algunos la historia es solamente un cuento que hay que contar a los niños. Algunos dicen, y yo coincido, que es muy bueno conocer bien a quien se quiere. Y nosotros lo queremos a San Martín. Yo creo que vale la pena intentar conocerlo mejor. Pero a alguna gente le ha molestado, como a este señor militar, presidente del Instituto Sanmartiniano. Aquí está, muy enojado, en los actos centrales del aniversario de la muerte del Libertador. Mírelo. Por supuesto que los mediocres no pueden entender que una persona pudiera reunir tantas virtudes y por eso no faltan quienes intentan desacreditarlo. Pero la gloria del Libertador permanece a pesar de quienes pretenden modificar el inapelable fallo de la historia que lo ha consagrado el padre de la patria y nuestro héroe nacional. Este es el libro Don José. José Ignacio García Hamilton es quien lo ha escrito. En mi libro he tratado de devolverle esa naturaleza humana que el mito, que la historia escolar del siglo XX y que algunos académicos del siglo XX le han dado, ¿no? Yo he tratado de contar, además de su parte hazañosa del cruce de los Andes, sus aspectos humanos, que le gustaba pintar sobre caballete, que le gustaba la música, que tocaba la guitarra, que era capaz de enamorarse, que lo discriminaban, su suegra le llamaba el plebeyo, le decían el cholo, en fin, todas esas humillaciones, los desencantos, todo lo que hace a la parte humana, que me parece que es importante, ¿no? Cuando yo llegué a tomar conocimiento de ese documento en el cual doña Joaquina Alvear y Quintanilla de Arrotea dice que San Martín es hijo de su abuelo, Diego de Alvear, y por lo tanto que ella es sobrina de San Martín y cuenta que lo vio en Europa, yo me di cuenta que ya pasaba de ser una versión oral para ser algo que tiene un sustento documental importante. Y bueno, la di en mi libro, pero no pensé que iba a generar tanta polémica, ¿no? Es un tema que hay que estudiar, hay gente que ha pedido ya el ADN, Hugo Chumbita, Diego Herrera Vegas y Ramón Santamarina, que es un descendiente de Alvear, han pedido el ADN. Yo creo que es natural hacer una investigación, profundizarlo al tema, ¿no? Es un tema que, ahora, hay gente dogmática que no quiere revisar la historia porque no advierten que la historia siempre es provisoria, la historia siempre puede ser modificada con distintos enfoques, con distintos aportes. Yo creo que es un tema interesante como para profundizarlo, ¿no? Y con este libro, como para terminar, ¿qué es lo que usted intenta aportarle a la historia, aportarle a este personaje, a este prócer argentino, los más importantes? Bueno, además de los aspectos humanos, la ideología, ¿no? Él tenía en su juventud una ideología avanzada, era un hombre de la Revolución Francesa, que compartía los principios iluministas y masónicos de ciencia, tolerancia, filantropía, y también he querido devolverle las enfermedades, las humillaciones, los romances, todo ese aspecto humano que el bronce que se hizo en el siglo XX
le hizo perder estas características de ser de carne y hueso, ¿no? Con la idea de que el bronce es más que un hombre. Y yo no comparto, yo ni tengo una veneración religiosa por los próceres, los puedo tomar como modelos, pero sé que son seres imperfectos. Y además, yo creo que un hombre es más que un bronce. Martín fue un hombre ambiguo en el sentido, por ejemplo, él era muy duro con los españoles, los confiscaba, los expropiaba, los desterraba. Y bueno, puede haber habido también una porción de algún elemento racial que haya entrado, si se confirma esta teoría de que él es hijo de Alvear, ¿no? Y de una indígena. Y por otro lado, San Martín era muy europeo, era un hombre muy organizado, muy metódico, muy disciplinado, con un gran concepto del orden y una gran energía para canalizarla en un determinado objetivo, ¿no? Así que quizás para el análisis de su personalidad, este es un detalle que no es irrelevante, ¿no? El hecho de que pueda ser hijo o no de una indígena, ¿no? A lo largo de su vida y luego a lo largo de la historia, San Martín fue incomprendido por algunos. Tuvo algunos críticos feroces, muchos lo criticaron y muchos lo interpretaron como quisieron. Aquí Hugo Chumbita se refiere justamente a eso. La historia es siempre contada desde un punto de vista, ¿no es cierto? Nosotros vemos hoy nuestra historia de manera diferente a como la veían los argentinos hace 100 años, ¿no es cierto? Y la historia está cambiando en la medida que cambia nuestra óptica, nuestra mirada. Lo que incorpora esto, pienso, es un cambio en la imagen que tenemos de San Martín y nos ayuda a interpretar de otra manera los hechos que fueron contados ignorando, ¿no es cierto?, o negando u ocultando esta verdad. Porque yo sospecho que los contemporáneos de San Martín, Mitre incluso, López, etcétera, no podían ignorar esto, la versión que circulaba en Buenos Aires de que era mestizo. A sabiendas. Yo sospecho, ¿no es cierto?, que ha habido un ocultamiento. Sospecho que se destruyeron documentos o que se negaron o que se interpretaron, entre comillas, de tal forma de presentar un San Martín europeo, blanco, frío, distante, racional, que no tiene nada que ver con el verdadero, ¿no es cierto?, San Martín que aparece ahora. Hoy aparece otra imagen de San Martín. ¿Y por qué al establishment de esa época y de muchas épocas posteriores querría ocultar esto? Lo que pasa es que hay que entender que en el momento que Mitre escribe la historia de San Martín, ¿no es cierto?, que es un clásico y que fue durante mucho tiempo la versión oficial de la historia de la Revolución en Sudamérica. Sí. Cuando Mitre escribe esto, se está preparando la conquista del desierto, o se ha realizado la conquista del desierto. Y el enemigo en ese momento son los indios, entonces, son nuestros indios, son los indios pampeanos. Claro, ser San Martín hijo de una india. Exacto, es el momento incluso en que la historia de Mitre reniega de toda una serie, o descarta o desmerece toda una serie de elementos indigenistas que hay en el momento de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto? El manifiesto de Castelli en Tiahuanaco, ¿no es cierto? Cuando la primera Junta de Gobierno proclama la igualdad de los indígenas como ciudadanos, ¿no es cierto?, de este país. Bueno, Mitre critica severamente, ¿no es cierto?, como un disparate la ocurrencia de Belgrano de una monarquía incaica. Mitre también descalifica, por cierto, a San Martín como político, ¿no es cierto?, y dice es un gran estratega militar, pero políticamente es un inepto. Además, Mitre, Sarmiento, López le reprochan severamente a San Martín haber donado su sable de rosas. Esto, ¿no es cierto?, para la generación de los liberales emigrados, ¿no es cierto?, que después son los artífices de la Organización Nacional, era un terrible pecado, ¿no es cierto?, que no se lo perdonaron. Por eso, ¿no es cierto?, Mitre, Sarmiento, López, Alberdi censuran y descalifican a San Martín como político, ¿cierto? Y no se dan cuenta de que en el bronce con traje militar. Claro, porque ellos no pueden aceptar, ¿no es cierto?, ese gesto de él de solidaridad con Rosas, pero hay que entender de que esa solidaridad
que expresa San Martín en ese momento con el dictador Rosas no es por su régimen interno de gobierno, ¿no es cierto?, sino que es por su actitud de defensa de la soberanía frente al bloqueo anglo-francés. Y San Martín tiene una carta a Rosas que es su testamento político, ¿no es cierto?, donde él dice claramente que recaer en la dependencia de las potencias europeas, en que en ese momento son Inglaterra y Francia, sería peor que recaer en el colonialismo español. Esta es una definición tajante de San Martín que choca con el proyecto de la generación del 80, ¿no es cierto?, y el proyecto de la Organización Nacional que nos conduce, ¿no es cierto?, al neocolonialismo de Europa. Hugo Chumbita se refiere a estas interpretaciones más cercanas sobre San Martín, su vida y su obra. Aquí está. Lo que ha habido es un proceso de apropiación, digamos, de la figura del héroe por el ejército, ¿no?, que lo levanta como el héroe militar por antonomasia. En cierta forma continuando aquello que sugirió Mitre, ¿no es cierto?, de que era un héroe militar pero era un mal político. Pero el ejército entonces lo convierte en su personaje más relevante y a partir de 1944, cuando se oficializa el Instituto Sanmartiniano, esto adquiere un perfil cada vez más acusado. Creo que es, sin ninguna duda, ¿no es cierto?, un gran estratega militar, pero además el conductor del proceso integral de la revolución. San Martín era un hombre que tuvo propuestas sociales, políticas, y que es la fuente además para interpretar el sentido del proceso de la emancipación. San Martín constantemente está actuando sobre la sociedad de su tiempo. Él libera a los esclavos al incorporarlos a su ejército. Él tiene gestos interesantísimos, por ejemplo, con relación a las contradicciones de clase. Cuando él le dice a los peones criollos que se dejan maltratar por un capataz español en Mendoza, le dice: ¿pero qué somos? ¿Somos un pueblo de carneros? No estamos haciendo la revolución. Luego de lo cual los peones le dieron una paliza al mayordomo cuando intentó repetir los abusos. Y hay una cantidad de... Contaba hace un rato su relación con los indios. Hay una cantidad de anécdotas de su vida que nos muestran la preocupación de San Martín por elevar al pueblo criollo frente a sus opresores, que no eran los españoles. Él nunca usó la palabra español, siempre habló de los godos, los maturrangos, etc. Los matuchos, decía. ¿Quiénes eran estos? La diferencia está en que los godos, incluso en España, son una casta opresora que hace valer, ¿no es cierto?, su linaje de ser descendiente de los conquistadores, porque también España fue conquistada por los bárbaros, por los visigodos y los godos. La gente que hace valer, ¿no es cierto?, sus títulos de nobleza para colocarse por encima de los demás. San Martín lo que desprecia, lo que combate es esa casta que pretende dominar, ¿no es cierto?, por un derecho de linaje que es incompatible con una sociedad democrática. Esto San Martín lo piensa porque él lo ha sufrido, lo ha vivido al tomar conciencia de que él es hijo de una madre guaraní a quien se lo arrebataron, y esto como parte de una forzosa situación social derivada del Estado colonial. Nuestro objetivo mayor es la verdad, es llegar a la verdad. Hay pruebas documentales, testimoniales, hay leyendas tradicionales que lo confirman, que lo coinciden, y una cantidad de elementos de juicio, ¿no es cierto?, que nos permiten tener la certeza de que esta es la verdad.